La 22ª edición de los Mundiales de Fútbol que se disputa en Qatar entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre está convirtiéndose en un torneo tan atípico como fuertemente politizado, en gran medida por las críticas contra el país organizador en materia de derechos humanos, los presuntos favores económicos en la designación de la sede mundialista, así como las draconianas condiciones laborales y la explotación de trabajadores inmigrantes en la construcción de las cuantiosas infraestructuras para acoger esta composición. Bueno, antes de entrar en la actualidad misma, como siempre, nos vamos a ir un poquito a hablar de este país, dónde está, de qué se trata, cuál es su historia, ¿cierto? Sus características. Y lo primero que les puedo contar, que Qatar, el nombre Qatar viene del término persa Gwadar, que significa puerto, imagínense, nada muy original. Y de hecho, a mí me acordé que hay un puerto bien importante en Pakistán, que se llama Gwador, y ahí, bueno, hice la relación de que de ahí viene su nombre. Qatar es un pequeño país, que lo vemos aquí, en la península arábica, es una península, que sale aquí hacia el Golfo Pérsico, y que tiene solamente frontera terrestre con Arabia Saudita. Tiene límite marítimo con Irán, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, pero solamente contacto terrestre con Arabia Saudita. Es decir, es muy importante este vecino, y la verdad que históricamente dependió mucho de este país hasta el bloqueo que llevó a cabo Arabia Saudita contra Qatar el año 2017. De eso les contaré en un ratito más. Entonces es un país muy chiquitito, ahí enclavado en el Golfo Pérsico. Entre los dos grandes de la región, que son Arabia Saudita, hay que recordar el gran, podríamos decir, líder, ¿cierto?, del mundo sunita. No olvidar que Arabia Saudita alberga a la Meca y Medina, que son las dos ciudades santas del mundo musulmán, y tenemos al frente a Irán, que es la gran potencia chiita, la otra corriente del mundo musulmán. Así que ahí tenemos Qatar, en medio de esas dos potencias regionales. Ahí vemos entonces esta península, que es Qatar, con su capital Doha, en el este, donde vive el 90% de la población de este país. O sea, prácticamente toda la población de este pequeño país se concentra en esta ciudad, y vemos que aquí al oeste está Bahrein, que es otro pequeño país que se diferencia de Qatar porque es una isla, no tiene conexión con el continente. Ahí tenemos una vista de Doha, una ciudad que sigue y sigue creciendo, sobre todo a partir del año 2010, o 2011 más bien, porque esta ciudad fue nominada como sede del Mundial de este año en diciembre del 2010, y es a partir de este momento cuando el crecimiento ya es realmente exponencial. Comienzan aquí a construirse más hoteles, los estadios bueno, y toda la infraestructura necesaria para albergar este mundial que ya comenzó hace algunos días en este país. Bueno, Qatar tiene su nombre oficial, es Estado de Qatar, tiene una población muy, muy pequeñita, de menos de 3 millones de habitantes, la verdad, pero aquí lo increíble es que la población realmente catarí es bastante menor, porque lo que vemos acá es que la población inmigrante es del 77.3%. Es, digamos, uno de los países del mundo que tiene más población inmigrante. Esta en realidad es una infografía que nos muestra los países que tienen, bueno, más población inmigrante, y ahí tenemos este país en negrito ahí, que es Qatar. Y esta otra infografía nos muestra los países con mayor porcentaje de población nacida en otro país, y tenemos a Emiratos Árabes Unidos, en segundo término Kuwait, Qatar aquí lo tenemos en tercer lugar, con un 65% de población inmigrante, pero la verdad es que ese porcentaje ha aumentado, porque aquí tenemos información del año 2017, y ese porcentaje ha aumentado justamente en función
de la sede del Mundial de este año, que ha, digamos, necesitado de muchísimos inmigrantes para construir toda la infraestructura necesaria para recibir tanto a los jugadores, periodistas, los hinchas, etcétera, etcétera, en estas fechas. ¿Mm? Y si se dan cuenta, es esta la región del mundo que tiene más inmigrantes en el planeta. ¿Mm? Es el Golfo Pérsico, ¿cierto? Emiratos, Kuwait, Qatar, Bahrein, bueno, Singapur está un poquito más lejos, pero Omán, Arabia Saudita, Jordania, es toda la misma región que necesita importar a su mano de obra barata, básicamente, pero también mano de obra calificada para poder, ¿cierto?, copar el mercado laboral. ¿Mm? Eso la verdad que uno de los datos quizás que llaman más la atención en esta zona del mundo. ¿Mm? Aquí. La edad media es de 33.7 años, una población joven, es un país chiquitito, de 11.586 kilómetros cuadrados, es del tamaño de las Malvinas o de Kosovo en Europa, país chiquitito. La capital Doha, ya lo veíamos, la moneda es el riyal catarí, el idioma oficial es el árabe, sin embargo el inglés es usado comúnmente como un segundo idioma, y en general los cataríes lo hablan. El pueblo nativo catarí es apenas el 22.7% frente a los extranjeros que son un 77.3%, como se los dije hace un ratito. Y en general esos extranjeros son, o sea, hay mano de obra barata, como les decía, pero también hay mano de obra calificada en las distintas áreas de la economía de este país. Y son principalmente musulmanes, son el 65.2%, de esos musulmanes el 86% es sunita, y es un país sunita que sigue la misma corriente que Arabia Saudita, es decir, son wahabitas, una de las corrientes Aló, más rigurosas. aló. ¿Qué pasó por ahí? Una de las corrientes más rigurosas del Islam. Sin embargo, pese a que Qatar sigue la misma corriente Arabia Saudita, me atrevo a decir que son un poquitito menos rigurosos. De hecho, en Qatar no hay una policía de la moral que esté persiguiendo a las mujeres si usan o no usan velo. Sí, la mujer tiene una serie de restricciones, muy parecido a lo que vimos en Irán cuando analizamos las protestas y todo lo que está ocurriendo en ese país. Pero si lo comparamos con Arabia Saudita, la verdad que se ve un país un poquito más relajado, un poquito más abierto que lo que vemos en Arabia Saudita. Bueno, entonces tenemos un 86% de sunitas dentro de ese 65.2% y un 14% de chiitas. Los cristianos son un 13.7%, los hindúes un 15.9% y los budistas un 3.8%. Y estos números, o sea, de hindúes, budistas, eso obedece a que la gran mayoría de estos inmigrantes son indios. De hecho, hay más indios que cataríes en Qatar, considerando este gran número de inmigrantes extranjeros. De hecho, siempre recuerdo en alguno de los viajes que cuando fuimos a la India, que para los indios venir a esta parte del mundo, a Qatar o a Emiratos Árabes Unidos, era realmente increíble. Ellos decían que era ir a una especie de India 2.0, porque era mucho más moderno, todo funcionaba increíble, todo era fantástico, y tenían la posibilidad de comer lo mismo que comían en India, porque estaba lleno de restaurantes que a ellos les gustaba. La verdad que tenían todas las posibilidades de estar en una especie de pequeña India, pero con todas las comodidades. Entonces para ellos las mejores vacaciones era poder ir a Qatar o a Dubái, por ejemplo. Claro, porque hay una comunidad enorme de sus connacionales. ¿Qué más? Tenemos después, en cuanto a su gobierno, podríamos decir que es casi una monarquía absoluta.
porque la población no tiene muchas posibilidades de opinar respecto de las decisiones que se toman en este país. Y tenemos entonces, perdón, aquí tenemos al emir, que es el rey, digamos, que es Tamim bin Hamad Al Thani. De hecho es una familia la que reina, que es la Al Thani, que es la familia que ha gobernado siempre este país, y el actual emir está gobernando desde el año 2013, y el primer ministro es Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, quien está ostentando este cargo desde el año 2020. El emir, que lo tenemos ahí, es hijo de este señor que tenemos aquí a la derecha, que es Hamad bin Khalifa Al Thani, y ahí tenemos a la madre del actual emir. Esta foto, si se dan cuenta, es hace algún tiempo, porque sale bastante más joven el actual emir aquí a mano izquierda, y ella es la jequesa Motza bin Nasser. Ella fue en algún momento considerada por alguna de estas revistas de moda y qué sé yo, como la mujer más elegante del planeta, ¿no? Bueno, ella es una de las tantas esposas del emir, la favorita, de todas maneras, y él es hijo de ella. Digo porque, como le digo, él tenía varias mujeres, varias esposas. De hecho, en Qatar hasta el día de hoy se puede tener 4 esposas. ¿Mm? Y este hombre, el padre del actual emir, es muy, muy importante en la historia reciente de Qatar, porque él es quien comienza con las grandes, grandes reformas de Qatar, que convierten a Qatar en el país que hoy conocemos, moderno, con estos rascacielos, con de estos lujos, de una riqueza impresionante, porque él es quien tuvo la visión que había que comenzar a explotar el gas y venderlo a través de los barcos. Bueno, yo les voy a contar un poquito, pero él es quien, digamos, hace despegar a Qatar y lo convierte en lo que hoy día vemos. Y su hijo sigue la misma línea, y desde mi punto de vista han sido sumamente hábiles, realmente, en convertir un país tan, tan chiquitito en una nación que realmente pisa fuerte hoy día en el concierto internacional. ¿Mm? Bueno, el primer ministro ya se los mostré, que estaba en la foto que ya les mostré, y tenemos el poder legislativo, si le pudiéramos llamar de esa manera, es la asamblea consultiva, una asamblea que existe a partir de la constitución que se redactó el año 2003, es un consejo de 45 miembros, 30 miembros son elegidos popularmente. Esos 30 miembros, la verdad que debieron ser elegidos popularmente hace mucho rato, pero recién en el año 2021 hubo elecciones, hubo muchos candidatos, entre esos candidatos había muchas mujeres, no se eligió a ninguna mujer, solo hombres, pero de todas maneras es un paso, porque todo el tiempo, imagínense, desde el año 2005 que entró en vigor la Constitución, se estuvieron aplazando estas elecciones, y finalmente recién el año pasado, en noviembre, si mal no recuerdo, sí, en noviembre, perdón, en octubre, se celebraron estas elecciones y finalmente se eligieron estos 30 miembros, y los otros 15 los elige directamente el emir. Antes de estas elecciones populares solo se habían celebrado elecciones municipales donde las mujeres habían votado por primera vez en ellas en 1999. ¿Mm? Por eso se dice que es una monarquía absoluta, como digo, porque realmente es muy poco lo que los ciudadanos pueden participar, no existen los partidos políticos, no existen los sindicatos, nada de eso, y esta asamblea consultiva solo puede proponer la adopción de leyes, aprobar y enmendar el presupuesto, llevar a cabo debates sobre la política del gobierno y hacer preguntas a los ministros. ¿Mm? Eso es todo. ¿Mm? Ahora, algunos otros datos: la expectativa de nacer en este país es de 79.81 años, la mortalidad infantil es bastante baja, como pueden ver, 6.62 por cada 1000 niños nacidos vivos. En Chile tenemos más o menos ese número, que es muy bueno. Tasa de fertilidad, 1.9 niños por mujer, no tienen los 2.1 necesarios para mantener la población, o sea, necesitan la inmigración. La tasa de alfabetización es de 94%. Es bien impresionante, porque en este país las mujeres incluso tienen una tasa de alfabetización un poquito más alta que la de los hombres, lo que en general no se da en los países musulmanes.
En este país las mujeres tienen muchas posibilidades de estudiar, de capacitarse, de trabajar, pese a que tienen que pedir permiso a los hombres para todo y que realmente son ciudadanas de segunda clase en muchos aspectos, y de ahí todas las críticas que le han hecho a Qatar por estas diferencias respecto de las mujeres, ¿cierto? Y me imagino que habrán leído algo de eso. Las mujeres, al menos en la educación, tienen muchísimas posibilidades. Las cataríes, y cuando digo las cataríes me refiero a las nativas, al igual que los cataríes, tienen muchos derechos y privilegios respecto a los inmigrantes. Son personas que tienen la educación gratis, la salud gratis, tienen una pensión vitalicia. Realmente es como nacer con una pollagol, digamos, una lotería debajo del brazo. No así los inmigrantes, que es una situación muy, muy distinta, y de ahí también muchas críticas que se le hacen a este país. Pero al menos con sus nativos cataríes, o sea, hay una cantidad de regalías impresionante. La población urbana es del 99%, y su economía definitivamente tiene relación con sus hidrocarburos, o sea, los recursos del petróleo y el gas natural son el principal motor económico de este país, definitivamente. ¿Ah? Aquí tenemos, por un lado, el petróleo, que se concentra en el oeste. Aquí tenemos Dukhan Field, que fue descubierto el año 1939, primero, o sea, antes que el gas. Y aquí tenemos el gran yacimiento de North Dome Field y South Pars Field, que es un gran yacimiento, el más grande de gas natural en el planeta. Y eso explica el que este país, digamos, tenga las terceras reservas de gas natural más grandes del planeta. Primero tenemos a Rusia, ahí lo vemos, luego Irán, y en tercer lugar Qatar. Solo encontré esta infografía en portugués, perdónenme, pero ahí se entiende. Entonces Qatar, tercer lugar en el planeta, imagínense, y con una población tan chiquitita, obviamente eso explica que sea uno de los países más ricos del planeta. Y ahí lo tenemos, con un ingreso per cápita de $85.300, algunos llegan a establecer de $100.000, realmente es impresionante. Ahora, aquí lo interesante es tener presente que pese a que el gran motor económico de este país son sus hidrocarburos, y especialmente el gas, es un país que se ha dado cuenta, ha tenido la visión de tener presente que el gas, el petróleo se van a acabar, o la demanda se va a acabar, y que por lo tanto es muy importante diversificar la economía. Y ya desde hace algunos años Qatar ha establecido un gran fondo soberano que invierte en distintas áreas de la economía, tanto en Qatar como fuera de Qatar, y eso le ha permitido ir diversificando la economía, y con eso van a poder enfrentar el día de mañana cualquier crisis que se presente respecto de los combustibles fósiles. Es muy, muy interesante lo que ha hecho Qatar. Y Qatar lo que quiere hacer también es visibilizar digamos, quiénes son, dónde están, y eso es principalmente lo que ha pretendido Qatar con ser sede del Mundial del año 2022. Ser sede es realmente quizás la mejor vitrina que puede tener un país, y es por eso que Qatar se la jugó como se la jugó, hizo todo lo que hizo para conseguir ser sede. Vamos a ver que no fue la mejor manera, pero eso es lo que lo explica, porque uno dice, pero ¿por qué Qatar, que no tiene ninguna cultura futbolística, ¿cierto? Es un país árabe, un país musulmán, que realmente no conecta con el fútbol como es Occidente u otros países quizás asiáticos, se la juega con todo para ser sede de este mundial. ¿Por qué? Porque consigue ser, digamos, una vitrina, y logra mostrarse al mundo, y con eso, digamos, puede continuar por este camino que es diversificar la economía. Bueno, lo vamos a ir viendo, pero para que, digamos, lo tengan presente. Bueno, y aquí tenemos los países que tienen mayor ingreso per cápita del planeta. Tenemos a Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo, Singapur, Irlanda, y luego Qatar. O sea, definitivamente es uno de los países, ¿cierto?, más ricos del planeta.
considerando su tamaño y su población, por supuesto. Bueno, los primeros habitantes históricos de Qatar fueron los cananeos, ¿ah? Los cananeos que nosotros hemos escuchado en la Biblia, ¿cierto? Porque hay que, bueno, entender que cuando hablamos de Qatar, hablamos de esta península que tenemos aquí, ¿cierto? En la península arábica. El Islam llegó a esta zona del mundo el año del siglo VII, el mismo siglo que nace el Islam en la Meca y Medina. O sea, aquí al otro ladito de la península, ¿cierto? Nació Mahoma, así que era bastante obvio que el Islam llegara bastante rápido a Qatar, que lo tenemos aquí, en el Golfo Pérsico. La verdad es que durante siglos Qatar no fue demasiado importante, era una tierra inhóspita, ¿cierto? Con temperaturas altísimas, como lo es hasta el día de hoy, con veranos con temperaturas por sobre incluso los 50 grados, con poca agua dulce me refiero, pero tuvo cierta importancia porque era un paso obligado de las caravanas que venían desde Basora, al sur de Mesopotamia, para ir a Omán, que es esta zona de aquí de la puntita de la península de Arabia. Y bueno, después va a ser parte del Imperio Turco-Otomano, que lo tenemos aquí en el mapa, y a medida que fue avanzando la historia, los británicos se van a interesar en esta zona del mundo. Bueno, como lo hicieron los británicos con tantos lugares del planeta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que particularmente le va a interesar a los británicos? ¿O qué es lo que realmente va a llevar a que los británicos se involucren en esta área del mundo? Va a ser los piratas. Esta zona, el Golfo Pérsico, y especialmente donde está hoy día Qatar, fue un verdadero nido de piratas. Y eso va a ser la salvación para los cataríes. ¿Por qué? Porque, les voy a mostrar aquí, Qatar, lo tenemos aquí, ¿cierto? Estaba dominada por una familia que provenía de Kuwait, que era la familia Al-Jalifa. Y esta familia Al-Jalifa, que estaba en Bahrein, en esta isla, dominaba también Qatar. Y los británicos, como se van a involucrar en Qatar para ayudar a los cataríes a luchar contra los piratas, le van a ofrecer también protección a los cataríes y van a firmar un acuerdo con los cataríes y van a apoyar a la familia Al-Thani. Entonces, ese acuerdo se va a firmar el año 1868. Entonces, los Al-Thani con los británicos van a ser aliados desde aquella época, y claro, todavía Qatar, o en ese momento no va a pasar a ser un protectorado británico ni nada, porque todavía van a ser parte del Imperio Turco-Otomano. Es decir, Qatar va a estar en esta especie de, digamos, entre dos poderes hegemónicos que van a ser los británicos y el Imperio Turco-Otomano. Entonces va a tener que pasar un buen tiempo hasta el fin de la Primera Guerra Mundial para que los británicos puedan hacerse con el control de Qatar. Bueno, los británicos también se van a involucrar en el comercio y en la búsqueda de perlas. Esa va a ser la riqueza de Qatar durante mucho tiempo. O sea, Qatar va a ser, entre comillas, famosa por las perlas, la comercialización y búsqueda de perlas y la pesca. Eso era todo. Y era un territorio bastante deshabitado, había muy poquita gente. Es bastante lógico, como les comentaba, era bastante inhóspito, y en los años 20 va a venir una crisis tremenda para los pobres cataríes, porque ahí se va a descubrir el cultivo de perlas por parte de los japoneses. Va a ser terrible, van a pasar hambre, va a ser una situación muy caótica, pero afortunadamente a fines de la década del 30 se va a descubrir el famoso yacimiento de Dukan Field, en 1939, ahí en el oeste de la península de Qatar. Aunque hay que decirlo, no se va a explotar inmediatamente porque va a estallar la Segunda Guerra Mundial, y los británicos, que son los que exploraron y descubrieron el petróleo, no van a estar en condiciones de poder explotarlo. Bueno, los británicos van a ser súper vivos también y muy hábiles, y van a conseguir una concesión exclusiva a cambio de darle seguridad a Qatar. Qatar también va a ser muy, igual que los británicos, muy hábiles, dándose cuenta que eran un pequeño territorio y que iban a tener que establecer alianzas si querían sobrevivir
frente a un mundo hostil y frente a países mucho más poderosos y grandes que lo rodeaban. Entonces eso es lo que explica el que Qatar no haya caído y no haya sido, digamos, absorbido de un zarpazo, por ejemplo, por Arabia Saudita, porque siempre supo establecer buenas alianzas con países más grandes, y en este caso con los británicos. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial va a comenzar la explotación del petróleo, y eso va a permitir el inicio de la modernización de Qatar. Entonces ahí vemos una foto de este proceso, lento proceso de modernización. Van a establecerse las primeras escuelas, hospitales, plantas eléctricas, telefónicas y desalinizadoras que se abrieron a principios de la década del 50. Va a comenzar una transformación impresionante. Entonces tenemos esta vista aérea de Doha. Y más adelante, el año 1971, la Shell, la Royal Dutch Shell, va a descubrir este gran yacimiento de gas South Parts y North Dome en la costa catarí. Claro, en ese momento no fue tan emocionante, hay que decirlo. El gas, el año 71, no era el petróleo. O sea, nadie lograba vislumbrar lo que era el gas. Hoy día el gas es realmente, no es el oro negro, es el oro transparente, no sé cómo se puede, pero es realmente algo impresionante. ¿Para qué decir hoy día con todo el tema de la calefacción? Hoy día además sabemos que el gas es un recurso energético menos contaminante que el petróleo, por lo tanto es mucho más atractivo para las grandes potencias, es más barato, o sea, todos quieren comprar gas, todos quieren gas, sobre todo para la llamada transición energética, donde los países ya quieren ir dejando el petróleo, y antes de, digamos, abastecerse solo por energías alternativas o verdes, quieren, ¿cierto?, abastecerse de gas natural. Pero todo eso, al principio de los 70, nadie lo había pensado, entonces claro, se descubre este gas y es como, qué bueno, fantástico, listo, next. Sin embargo, más adelante, el padre del actual emir sí se va a dar cuenta de que esto va en el futuro, va a ser algo positivo, va a ser algo impresionante, y él comienza a construir la infraestructura necesaria para explotarlo, y eso va a comenzar en los años 90, y lo interesante de este emir, del padre del actual, es que también va a ser muy consciente de que Qatar, por su ubicación estratégica, por su ubicación, no vale mucho la pena construir demasiados gasoductos porque está muy alejado de todo, y que hay que comenzar a construir plantas para convertir el gas en licuado, subirlo a los barcos y poder exportarlo al resto del mundo. Y eso es lo que va a hacer. Y hoy día la, digamos, producción de gas natural licuado más barata en el mundo se consigue en Qatar. Ningún país del mundo tiene los costos tan bajos como en Qatar. Entonces, no solamente Qatar tiene la gran cantidad de gas que tiene, digamos, porque no hay nadie que, o sea, claro, Rusia tiene más gas, Irán tiene más gas, pero Qatar tiene las terceras reservas y además con los costos de explotación más bajos del mercado. Entonces, imagínense, o sea, realmente es una cosa impresionante, y todo esto gracias a la visión que tuvo el padre del actual emir de este país. Aquí tenemos entonces este gran yacimiento que les comentaba, que es el más grande del planeta, que lo comparte con Irán, aunque, si lo pueden ver aquí, 2/3 partes del yacimiento están en el lado catarí. Tenemos aquí, ¿cierto? Entre la línea de la zona económica exclusiva hacia el sur. Lo que también nos muestra esta infografía es la regasificadora que tenemos aquí. Tenemos aquí también la planta desalinizadora para el agua. Tenemos las bases militares, la turca, británica y norteamericana. Tenemos también el gran yacimiento petrolero en el oeste. Y también tenemos un territorio que cedió Arabia Saudita a Qatar hace muy poquito, el año pasado, en compensación por varias
varios dolores de cabeza que debió pasar Qatar entre el año 2017 y el 2021. Después les voy a hablar de eso. Y este puente de la amistad es un puente proyectado entre Bahrein y Qatar, un proyecto que se ha revitalizado a partir también de fines del año pasado. Con lo cual así es, si es que se construye, y me imagino que se va a construir, queda Qatar menos aislado. No queda solamente con la frontera terrestre con Arabia Saudita, sino que también por lo menos queda conectado de una manera, entre comillas, terrestre con esta isla de Bahrein, que es un país, recuerden. Eso es lo que les puedo mostrar por el momento. Y me voy a ir a otro mapa que les mostré hace un ratito, porque les quiero explicar inmediatamente lo que les decía, bueno, que Qatar, lo que hace principalmente cuando se da cuenta, digamos, de que puede ir adelantándose y puede convertirse en una potencia energética del gas, es que puede vender su gas, ¿cierto?, en barcos metaneros que salen por el Golfo Pérsico y tienen que pasar por aquí, por el estrecho de Hormuz, estrecho que es dominado principalmente por Irán y también por Omán al frente, pero Irán es muy importante. Esto tienen que tenerlo presente para comprender por qué Qatar, pese a ser un país sunita y en teoría ser muy cercano a Arabia Saudita y a los países del Golfo, debe mantener relaciones, buenas relaciones, o al menos relaciones objetivas, moderadas, normales, con Irán. Porque si se enoja con Irán, Irán puede cerrarle el estrecho y hasta ahí le llegan las exportaciones de gas a Qatar. Eso tienen que comprenderlo para entender un poquito después lo que les voy a explicar. Eso es muy, muy importante. O sea, esta geopolítica es fundamental. Y Qatar ha sabido entender todas esas cosas. No abanderizarse, no tiene una posición ideológica respecto a ningún tema, sino que es más bien pragmático, práctico, y bastante moderado en sus relaciones diplomáticas, siempre pensando en lo que le conviene. Por lo tanto, yo diría que ha imperado en general, en el caso de Qatar, la llamada realpolitik, que es lo que, digamos, que es el pragmatismo. Bueno, ahora volviendo, ahora nos vamos a meter un poquito en el mundial, a propósito de este mundial tan polémico y político. Bueno, cuando se habla de corrupción, de poca transparencia, la verdad que hay que decir que desde el momento que se eligió la sede, ¿cierto?, de Qatar en diciembre, y específicamente el 2 de diciembre del año 2010, como sede de Mundial 2022 a Qatar, hay muchas sospechas y evidencia, la verdad, a estas alturas, de que hubo muchísima corrupción. Ahí tenemos una foto de Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, anunciando que la elección había sido Qatar. En ese momento, 16 de los 22 miembros del comité ejecutivo de la FIFA optaron por entregarle el mundial a Qatar. Y la verdad que este mundial es inédito, porque como lo veíamos, es el primer mundial en un país árabe, es el primer mundial que se hace en un país que tiene cero cultura futbolística, es el primer mundial en un país musulmán, y es el primer mundial además que se hace en una época distinta a las fechas normales del mundial. Recuerden que los mundiales siempre se hacen en verano, en el verano del hemisferio norte, y ahora se está haciendo en esta fecha que es más bien entrado el invierno, y esto ha sido porque se quería evitar las altas temperaturas de Qatar, ¿cierto? Qatar, como les comentaba, en verano pueden haber temperaturas superiores a los 50 grados, y eso era realmente inviable para los jugadores. Pero esto ha traído muchos problemas. Recuerden que, bueno, como digo, en el hemisferio norte se juegan las ligas, y tuvieron que apretar las fechas de esas ligas mucho tiempo, con lo cual muchos jugadores se lesionaron, faltan muchos jugadores y buenos jugadores en las selecciones de, por ejemplo, europeas. Entonces ha habido mucha crítica en todo sentido, pero todo parte, y parte muy mal, desde el momento en que se elige a Qatar como sede del Mundial de 2022. Bueno, en ese momento hubo muchos países candidatos, como suele ocurrir,
entre ellos, entre esos países, digamos, estaba Corea del Sur, Japón, Australia. Sin embargo, Estados Unidos era el candidato favorito y muchos pensaban que Estados Unidos iba a ser el elegido. De hecho, en ese momento se dice que incluso Bill Clinton estaba en esa sala en Zurich, Suiza, cuando se eligió a Qatar, y bueno, y sale esta sorpresita, que la verdad que muchos no podían creerlo. Y desde ese momento comienzan las investigaciones, tanto periodísticas como judiciales en Estados Unidos, en Suiza, para realmente develar qué es realmente lo que había pasado como para que se eligiera una sede tan mala. Digo tan mala en el sentido de que no había ninguna lógica para que se eligiera a Qatar. De hecho, Harold May Nichols, el chileno, él fue el encargado, él, de analizar las sedes, y él estableció en ese momento de que Qatar era una muy mala posibilidad, sobre todo por el clima, por ejemplo. Bueno, se eligió a Qatar, y, por ejemplo, los diarios Times y The Guardian comenzaron a investigar qué había ocurrido, y ellos conocieron de pagos superiores al $1.000.000 por voto a dirigentes africanos y centroamericanos. Ahí también es interesante darnos cuenta que ahí no hubo sobornos directos a, por ejemplo, a dirigentes europeos, sino que, triste decirlo, dirigentes africanos y centroamericanos. La FIFA también comenzó su propia investigación interna, se le encargó a un fiscal norteamericano, a Michael García, pero la FIFA fue increíble porque publicó lo que quiso publicar y la investigación básicamente la metió dentro de un cajón, porque no le convenía para nada que esto se publicara. Pero el gran golpe llegó el 27 de mayo de 2015, donde ahí el mundo se enteró del verdadero nido de ratas que había dentro de la FIFA y del fútbol en general. Bueno, de hecho yo ese año hice una clase de fútbol, porque fue tan impresionante que me acuerdo que hice una charla de este tema, porque era una cosa que todo el mundo quedó bastante impresionado. Probablemente muchos tenían la sensación, intuían que las cosas no eran demasiado limpias dentro del fútbol, pero aquí ya fue demasiado. Y lo interesante es que esto es consecuencia de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con FBI incluida. ¿Por qué? Porque, claro, Estados Unidos fue, entre comillas, la más herida por la elección de Qatar, porque era el país que quería ser sede para este Mundial 2022, y es la que inicia esta primera gran investigación. Y también va a ser la justicia suiza, va a abrir una investigación por lavado y mal manejo criminal de dinero, relacionado con los procesos de selección, tanto de la sede del Mundial 2018 y 2022. Eso también es interesante. O sea, el Mundial de Rusia, digamos, la elección del Mundial de Rusia tampoco al parecer fue muy transparente. O sea, tampoco es la primera vez que ocurre algo así. Lo que pasa es que lo de Qatar fue demasiado. O sea, fue ya a otro nivel, digamos, el descaro y, como digo, la corrupción. Pero en el caso de la elección de Qatar, no es que se hayan comprado todos los votos de los 16 que votaron a favor de Qatar. Hubo otras cosas que también estuvieron en juego. De hecho, hay algunos países que han sido acusados, algunos gobiernos, como el de Tailandia, Brasil y Francia, y quizás el caso más emblemático justamente es el francés. Yo no sé si han escuchado algo, pero se habla incluso de un almuerzo clave donde estuvo el presidente Nicolás Sarkozy, el actual emir, que en ese momento era el príncipe heredero, que lo tenemos ahí, Al-Thani, y Michel Platini, que era el presidente de la UEFA, o sea, del fútbol europeo. Y en ese almuerzo, se ha investigado mucho, pero hay bastante evidencia que Sarkozy le habría planteado a Platini que tenía que votar a favor de Qatar, porque con eso él realmente lo que hacía era jugársela por Francia, por los intereses franceses, y que lo que hacía realmente era algo positivo por el Estado francés, etc. Y efectivamente, después de ese almuerzo, no inmediatamente, pero muy luego, Francia consigue que Qatar le compre aviones, le compre todo tipo de material bélico, se firman unos contratos millonarios, y no solamente eso, también Qatar consigue algo que le interesaba mucho,
que es la compra del Paris Saint-Germain, que es un equipo de fútbol bastante importante en Francia. Bueno, todo eso se está investigando ahora. O sea, la justicia está investigando sobre todo a Sarkozy y a Platini por, digamos, todo lo que ocurrió y cuán involucrados, digamos, estuvieron en todas esas decisiones y qué relación, digamos, hay en ese voto, en la elección de Qatar como sede del Mundial 2022 y todos esos contratos millonarios entre Qatar y Francia. ¿Mm? Entonces, es bien tremendo, digamos, pero a esta altura, como les decía, hay bastante evidencia de que eso es así. O sea, y de hecho, como les digo, hoy la justicia francesa está investigando a Sarkozy y a Platini. ¿Mm? Entonces, claro, algunos, como digo, fueron comprados directamente por $1 millón, $1,5 millones, y a otros, por otros motivos, se les convenció de que había que votar por Qatar, como es el caso de Platini. ¿Mm? Y es así como se consiguieron los votos necesarios para que Qatar fuese el elegido, porque realmente va contra toda lógica, como les digo. Pero bueno, Qatar hizo su trabajo, hay que decirlo, aunque fuera de manera opaca. Qatar viene haciendo un trabajo impresionante, comprando equipos, auspiciando equipos de fútbol, también siendo sede de grandes campeonatos mundiales, por ejemplo, también de la Fórmula 1, concursos hípicos, todo tipo de deportes en general, en realidad, y con eso ha ido consiguiendo también influir en el mundo del deporte a nivel mundial. Esto es lo que se llama el poder blando. Entonces ha sido muy impresionante lo que Qatar ha logrado. Claro, no es una potencia militar, por ejemplo, sí es un país que pesa fuerte en lo económico, pero con esa billetera ha conseguido influir y tener un peso en la comunidad internacional a través del poder blando, por ejemplo, que le permite el deporte. Y el Mundial 2022, el que se está viviendo hoy día en Qatar, es la culminación de ese proceso, que han sido años de trabajo, y que le permite a Qatar convertirse en esta vitrina impresionante que le permite el fútbol. Bueno, alguien quizás se pregunta, pero ¿por qué tanto? ¿Y por qué mejor no se dedica a seguir creciendo y gastar sus luquitas? Porque además lo caro que le sale este mundial son $200.000 millones. Ningún mundial ha salido de eso. O sea, lejos, por el momento, el mundial más caro de la historia. Porque es un país que le interesa tener visibilidad. ¿Y por qué? Porque Qatar aprendió mucho de lo que ocurrió con Kuwait. Acuérdense que Kuwait fue invadido a principios de los 90 por Irak, un país chiquitito. Entonces, Qatar no solamente se preocupa de forjar alianzas con países grandes como Estados Unidos, como Reino Unido, por ejemplo, tener una buena relación con Irán, sino también decir, aquí estoy, yo existo, soy un país chiquitito pero importante, y el fútbol, el deporte le permite eso, por ejemplo. O sea, insisto que ha sido un país sumamente hábil y ambicioso. Y eso, bueno, se nota en cómo ha ido, ¿cierto?, consiguiendo ser un país importante finalmente en la escena internacional. Bueno, pero hay un lado un poquito oscuro, que es el que vamos a ver con todas estas críticas a los derechos humanos, a la violación de los derechos humanos, todo el tema laboral, etc. Bueno, pero antes de, entonces aquí tenemos nuevamente el mapita de Qatar. Aquí tenemos las sedes de los distintos estadios. Recuerden que este mundial se juega en 8 estadios. Qatar tuvo que construir 7, solo tenía 1 y que lo tuvo que remodelar. La verdad que Qatar se había comprometido a construir y tener 12 estadios, pero con el tiempo se dio cuenta de que eso era imposible, así que construyó finalmente y se quedó con 8. Bueno, aquí también hay mucha crítica porque algunos dicen que esto es un despilfarro, porque además son estadios que necesitan climatización, y la verdad que todo el tema climático, porque lógicamente, o sea, y probablemente, yo la verdad que ahí no me metí en el detalle, pero me imagino que muchos de estos estadios son climatizados también con gas, con petróleo, todo el tema de la contaminación, pero bueno. Y aquí tenemos entonces los distintos estadios. Bueno, se construyó también, recuerden, un metro que conecta los distintos estadios, excepto el de más al norte, que es el Al Bayt.
Y aquí les traje, por ejemplo, el 974, que lo tenemos aquí cerquita de Doha, es uno de los más interesantes porque está construido a partir de 974 contenedores. Se supone que uno de los más sostenibles y es desmontable. Cuando termine el mundial, se puede desarmar y se puede vender y se puede instalar en cualquier parte del mundo. Entonces, la verdad que uno lo ve y dice que debieran quizás haber sido todos así, porque claramente 8 estadios en un país de menos de 3 millones de personas, que nadie mucho juega al fútbol, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero por lo menos hay uno con esas características. Y hay otro, hay varios interesantes, hay otros construidos por arquitectos importantes en el mundo y todo, pero aquí yo les traje también el de la ciudad educativa o educacional, que me pareció interesante que vieran esta foto porque también en otra de las áreas que se ha metido Qatar, a propósito de su poder blando, de esta intención de influir en la región, ha instalado muchas universidades, tanto europeas como norteamericanas en Qatar, distintas filiales, que esta es una ciudad donde hay colegios, universidades, de todas partes, y con eso se ha convertido en la gran sede educativa de Medio Oriente. O sea, para que vean la visión que ha tenido Qatar. ¿Ah? Y todo esto a partir de este gran fondo soberano que estableció a principios del siglo XXI, gracias al dinero del petróleo y el gas, en vez de gastarse todo, gran parte de estas utilidades las ha ido gastando, por ejemplo, en este tipo de cosas. Y aquí se construyó uno de los estadios, que desde mi punto de vista es una muy buena decisión, porque esta es una ciudad que sigue creciendo, y aquí este estadio va a ser utilizado por los estudiantes que viven en esta gran ciudad educativa. Y aquí, por ejemplo, pueden ver qué universidades hay en esta ciudad. Por ejemplo, tienen Cornell, Georgetown University, la universidad, ¿cierto?, que está en Washington, Universidad de Aberdeen, escocesa, por ejemplo, Northwestern es una norteamericana también. Bueno, y tienen aquí distintos ejemplos de lo que han logrado los cataríes. Yo estuve viendo una entrevista, por ejemplo, a un profesor británico contando ya, pero años de años en Qatar, feliz, me imagino que le deben pagar regio, estupendo, y viendo realmente una muy buena oportunidad estando en la ciudad educativa de Qatar. Bueno, las grandes críticas, y por eso también se ha convertido realmente en un mundial tan político, el de Qatar, y algunos han pedido el boicot, sobre todo los países del norte de Europa, como Alemania, Países Bajos, ¿cierto? Han pedido boicotearlo, pero no ha habido la verdad que eso no resultó, y en la historia de los mundiales ha habido muchos intentos de este tipo y nunca resultaron, la verdad, así que no, porque al final prima lo deportivo, los mismos futbolistas, en este caso, aunque quieran hacer algo, no pueden, porque es cierto, supimos, por ejemplo, que los alemanes, junto con otras selecciones, querían ponerse un brazalete para de alguna manera visibilizar la situación de las minorías sexuales, y la FIFA dijo, bueno, el que se lo pone, le vamos a establecer inmediatamente tarjeta amarilla, bueno, se acabó. Así que hasta ahí llegó el manifiesto, por ejemplo. Pero bueno, entonces ha habido mucha crítica contra Qatar, ¿cierto? A propósito de las minorías sexuales, de la situación de la mujer, que es una situación que es la que viven las mujeres en general en los países musulmanes, no es nada muy distinto. Yo diría que incluso mejor, como les decía, que en Arabia Saudita, que en Irán, porque no hay, por ejemplo, policía moral, así que desde ese punto de vista están un poquito mejor. Y lo otro que ha sido también muy criticado y que ha tenido bastante visibilidad, sobre todo a partir de esta investigación que hizo The Guardian, que ha señalado que al menos han muerto unos 6.500 trabajadores, digamos, a partir de todo el trabajo que han hecho estos trabajadores en la construcción de los estadios, de los hoteles y todo lo que se ha hecho a partir del año 2011. Bueno, eso ha tenido mucha visibilidad y ha habido mucha crítica, mucha crítica hacia las malas condiciones laborales de estos inmigrantes que provienen principalmente del sur de Asia, como por ejemplo de India, Nepal, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh.
Estas serían las muertes de los trabajadores por países según esta investigación de The Guardian, que es la investigación uy, que han sacado todos que han sacado tantos países, o sea, tantos medios a relucir. No han sido muy originales los medios, se han dado cuenta. Todo el tiempo sacan esta investigación de The Guardian y algunos consideran que podría ser mucho más de 6.500 porque ¿cómo hizo la investigación de Guardian? Se basó en los reportes de cada país, o sea, por ejemplo, India. ¿Qué información tiene usted de gente que salió a trabajar a Qatar y cuánta gente volvió en ataúdes, porque así volvían en ataúdes con digamos, con un reporte de muerte natural, porque además nunca venían con la explicación o alguna biopsia o algo, siempre era muerte natural. Y hay muchos países, y The Guardian no hizo la investigación de todos los países, porque también, por ejemplo, hay keniatas, otros países africanos que también mandaron a trabajadores a ese país, entonces si hablamos de 6.500 podrían ser más, pero también The Guardian señala que no investigó en detalle cada muerte, se queda con el reporte de cada país. Entonces podríamos pensar que son mínimo 6.500 y podrían ser más también. Hay otras investigaciones de todas maneras, ¿eh? Hay una revista, por ejemplo, que se llama Cardiology, que también habla de todo, digamos, de las enfermedades cardíacas que tienen mucho, que tendrían que ver con las altas temperaturas. Esa sería como, digamos, la causa primera de muerte de toda esta gente que estuvo expuesta a altas temperaturas trabajando, donde no paraban de trabajar a las horas de mayor calor. Y ahí yo quiero rescatar algo positivo. ¿En qué sentido? Que algunos dicen, pero ¿por qué se hizo este mundial en Qatar, con todos los problemas que tiene Qatar, donde se violan los derechos humanos, donde no hay leyes laborales como las occidentales, etcétera? Sin embargo, hay que ver algo positivo en todo esto, y es que Qatar ha tenido que hacer ciertas reformas justamente por las críticas que se han hecho, y hoy día, por ejemplo, ya hay leyes que no permiten que se trabaje a las horas de mayor calor, ya existe, por ejemplo, una ley de salario mínimo, se acabó un sistema de trabajo que es el kafala, que quizás habrán leído algo de eso, que es este sistema que permitía que el empleador se quedara con el pasaporte de ese trabajador, y si ese trabajador, por ejemplo, quería volver a su país de origen, tenía que pedirle permiso al empleador, el empleador, si no quería, le retenía el pasaporte, entonces se hablaba de un régimen de semi-esclavitud o esclavitud, por ejemplo. Eso se acabó. Claro, yo no quiero ser ingenua y me imagino que muchas veces estas cosas se acaban en el papel y como son temas culturales cuesta mucho que realmente se acabe y probablemente va a costar, pero al menos ya esto como práctica se acabó ya hace algunos años y el kafala existe en todo Medio Oriente o más bien en toda la zona de la península arábica. Entonces son temas también culturales, aquí también no por querer defender a Qatar, hay que comprender, como lo han dicho muchos, que también estamos hablando de un choque cultural. A los occidentales obviamente nos cuesta entender muchas de las cosas que ocurren en ese país porque es un país distinto, es un país de Medio Oriente, es un país musulmán, con una cultura totalmente distinta, entonces también yo creo que es muy relevante comprender aquello. Entonces, viendo, insisto, algo positivo de todo esto es que se han visto ciertos cambios. Y sin el Mundial esos cambios no se habrían dado, o quizás se habrían dado, pero en 20, 30 años más. El hecho de que Qatar hoy día esté en el foco, que sea, digamos, el país que estamos mirando, ¿cierto?, como humanidad, los ha obligado a llevar a cabo ciertos cambios, y creo que es una buena noticia. Pero efectivamente, o sea, hay muchos de esos trabajadores que han llegado de estos países y han tenido que soportar situaciones muy complicadas, ¿ah? Lugares muy feos, digamos, me refiero donde duermen. Yo les voy, mire, encontré unos videos, pero muy bien hechos, de un canal que a mí me gusta mucho, que es ArtTV, que tiene en general documentales en francés y en alemán, con subtítulos, y encontré uno muy bueno a propósito de todo este tema laboral, encontré otro como de geopolítica, así que si se dan el tiempo para que los vean, son realmente como de muy buena calidad y muestran toda esta realidad, creo que de una manera, o por lo menos intentan ser objetivos, de repente quizá, claro, las cosas nunca son tan objetivas también porque si hay un trabajador que lo está pasando pésimo va a mostrar la peor parte, pero para que se hagan una idea,
por ejemplo, en los sucuchos donde están. O sea, realmente, como decía el trabajador en un keniata, estamos en un vertedero, y la verdad que uno dice, qué horror. Yo leía también, antes de ver ese documental, testimonio, donde un trabajador decía, no tenemos ventana, entonces las cosas están húmedas, no tenemos dónde secarlas, entonces nos vamos a trabajar, volvemos en la noche, y está todo, imagínense, una situación con ese calor y sin ventilación, ¿se imaginan? Y con este tema además de que no tienen la libertad, siempre muy, muy controlados. Por ejemplo, ellos contaban que llegaban del trabajo, cocinaban, lavaban la ropa, salían afuera a conversar, y siempre con guardias controlándolos porque pensaban los guardias que se podían querer arrancar, por ejemplo. Pero aquí les voy a contar otra cosa que me pareció también muy interesante. Yo en una de las charlas que di de este tema, me tocó una alumna mía hace muchos años que es española y vivió 3 años en Qatar. Fue muy interesante su testimonio. Y ella nos contaba que ella, imagínense, o sea, ella vivió allá, su marido, la verdad que no recuerdo exactamente en qué estaba, pero alto ejecutivo de una multinacional, o sea, viviendo en el mejor de los mundos, o sea, en un condominio de puros extranjeros, acceso a lo mejor de lo mejor, todo. Pero ella contaba que ella viajó muchas veces a España, pero cada vez que ella tenía que viajar, tenía que ir con una autorización especial de la empresa del marido. O sea, ¿por qué les comento esto? Porque ella nos contaba que al final hay que entender que hay temas como muy culturales, y esto del kafala, que suena horroroso y terrible, de alguna manera también los afectaba a ellos. Claro, ella nunca tuvo un problema y le daban la autorización, pero ella no se podría haber subido a un avión si no tenía esta autorización de la empresa del marido, por ejemplo. A mí me pareció muy interesante porque al final hay cosas que son muy de la cultura, donde se nota que en ese país todo lo quieren controlar, así como quieren controlar a la mujer, ¿cierto? Que todo lo tiene que autorizar el hombre. También con los inmigrantes, Qatar quiere controlar y quiere saber exactamente qué hace, qué no hace, entra, sale, dónde está. Bueno, y ella también como expatriada o inmigrante está absolutamente controlada y fiscalizada por el gobierno de alguna manera. Igual, por ejemplo, que las empleadas domésticas. Ella contaba que era todo un tema porque la persona que tomaba a una empleada era 100% responsable. Entonces, uno, por ejemplo, la dejaba salir, y si llegaba a hacer alguna tontera ella se hacía cargo y podía ir hasta la cárcel. Entonces, la gente lo dudaba, y lamentablemente también había mucho abuso con las empleadas, porque mucha gente no las dejaba salir, no porque no la quisieran dejar descansar, sino porque les daba miedo que, por ejemplo, se metieran con un hombre, siendo que en un país que no puede haber relaciones extramatrimoniales, y después terminara la empleadora en la cárcel por lo que hizo su empleada doméstica, por ejemplo. Esas cosas, que no es justificable, pero es interesante entender la mentalidad y por qué, por ejemplo, muchas de estas mujeres de repente no salían nunca, porque, claro, el empleador estaba aterrado de que pudiera hacer alguna cosa que estaba fuera de la ley, por ejemplo. Bueno, pues yo encontré por ahí un video, como les digo, ojalá lo vean, porque se van a dar cuenta de que todo lo que les estoy contando les va a hacer mucho sentido, digamos, para entender un poquito la mentalidad de los cataríes. Bueno, ahora volviendo al tema de este mundial político, me imagino que quizás ya lo vieron, o lo habrán escuchado, tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos a la selección alemana, que se rebeló contra la FIFA. Claro, ellos son los que no pudieron ponerse el brazalete, ¿cierto?, para poder, digamos, visibilizar la situación de las minorías sexuales dentro de Qatar. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron la mano en la boca para expresarse, y esa fue la manera que tuvieron los alemanes, por ejemplo. O sea, ahí nos damos cuenta, esto es un poco lo que les estoy tratando de transmitir, es que finalmente el mundial será muy deportivo, pero lo político está presente, y Qatar definitivamente no es la excepción. Aquí tenemos un caso distinto, no es el mismo mundial, pero aquí tenemos espectadores piden la paz para Ucrania durante un partido clasificatorio para el Mundial 2022. No hay que olvidar, por ejemplo, que se vetó la participación de Rusia. Rusia no pudo jugar este mundial por la invasión a Ucrania, y a Ucrania se le permitió ser candidato para que sea sede no en el próximo mundial, porque esa sede ya está decidida, que recuerden es Estados Unidos, México y Canadá.
Esa es la sede. Esos 3 países son la próxima sede, y luego se tiene que decidir, y se supone que España y Portugal son, probablemente van a ser la sede, pero ahí también se agregó a Ucrania como posible candidato. Es bien difícil, pero se quiso mostrar una cierta buena voluntad frente a Ucrania con todo lo que está pasando. Entonces vemos nuevamente un acto político en relación a algo que es deportivo. Aquí tenemos un ejemplo de otra cosa que es distinta. Aquí yo me fijé el grupo B, por ejemplo, uno de los tantos grupos que está hoy día jugando en el Mundial, y que son selecciones complicadas al enfrentarse. Miren, vemos Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales. Imagínense, Inglaterra, Gales. ¿Pero por qué eso es complicado? Bueno, en Gales ha aumentado el separatismo, y son partidos complicados. Igual Irán, Estados Unidos son 2 países enemigos, políticamente hablando, ¿cierto? O sea, entonces muchos hacían las preguntas, ¿y qué va a pasar si se tienen que enfrentar esos países? Y siempre hay un poquito de tensión, ¿cierto? Entonces tenemos el caso del grupo B. Luego tenemos aquí a la selección de Irán. ¿Qué pasó con la selección de Irán? No cantó su himno nacional, ¿cierto? Quizás lo vieron, lo escucharon. ¿Y por qué no la cantó? Porque querían manifestarse frente a lo que está ocurriendo en su país, ¿cierto? ¿Y qué está ocurriendo en su país? Siguen las protestas. No se olviden de eso, ha sido bien impresionante. Siguen las mujeres, sobre todo, saliendo a la calle en protesta por la muerte de Masha Amini. Recuerden, esa joven que murió por mostrar el pelo. Bueno, esas protestas siguen, y la selección iraní no cantó su himno para mostrar la disconformidad frente a su gobierno. Otro acto político en el Mundial de Qatar 2022. Y aquí tenemos al presidente actual de la FIFA, Gianni Infantino, un italiano suizo o suizo-italiano, no lo sé, que dio un discurso muy polémico, no sé si leyeron algo de eso en los diarios. Él habló de hipócritas, así tachó a Europa. Europa debería pedir perdón, a propósito de todas las críticas que se han hecho en contra de Qatar, por los derechos humanos, bla, bla, bla. De hecho, Infantino dijo, Europa debería pedir perdón por los últimos 300 años antes de dar lecciones morales. Esta lección moral unilateral es solo hipocresía. Y él partió ese discurso, no sé si algo leyeron, pero él decía, yo soy catarí, yo soy gay, yo soy inmigrante, o sea, como poniéndose en el lugar de todo. Y bueno, y en el fondo lo que quiso decir es que Europa también fue de alguna manera Qatar, en el sentido de que también se violaron los derechos humanos, tampoco se respetaban las minorías sexuales, que hay todo un proceso, pero igual ha sido súper polémico lo que él dijo. Claro, él trató de poner paños fríos, él quiso que en el fondo la gente se concentrara en lo deportivo y no siguiera con el tema político, pero al final yo creo que levantó más polémica con su discurso. Pero bueno, ahí está, y como digo, ha sido bien controvertido todo lo que señaló en ese momento, que yo diría que fue, claro, como dice, un día antes de que empezara el Mundial. Bueno, en todo caso, Qatar, honestamente yo creo que no le importa mucho, todas estas críticas. Igual el emir se defendió y señaló que la verdad que, o sea, estaba impactado de todas estas críticas, pero en el fondo no le importa nada. ¿Y por qué digo que no le importa nada? Porque Qatar, la verdad que tiene demasiado a su favor. ¿Y a qué me refiero específicamente? A la guerra en Ucrania. Con esta falta de gas, a propósito del corte por parte de Rusia, Qatar se ha convertido en la niña bonita del mundo. Los británicos van, los alemanes, en general los europeos, están todos haciéndole la pata a Qatar. Porque además Qatar tiene esta posibilidad de vender gas sin necesidad de gasoductos. Los europeos tienen que ponerse las pilas y tener plantas regasificadoras, que es lo que están haciendo los europeos a toda máquina, tratando de establecer, porque en general Europa, recuerden que se abastecía con gasoductos, y como señalan algunos analistas, el gran ganador a nivel mundial con esta guerra es Qatar. Todos quieren comprarle el gas a Qatar. Entonces también, si se dan cuenta, ¿quiénes son los que critican a Qatar? Son las organizaciones, las ONG, son los jugadores, ¿quiénes son? Pero no son los gobiernos. Nadie quiere enojarse con Qatar. Es lo mismo que está pasando con Maduro en la última, ¿cierto? En la última cumbre del G20. Todos saludando a Maduro, señor presidente. ¿Cuándo lo habían tratado así, díganme ustedes?
porque todos quieren ahora comprarle gas o petróleo a Venezuela, ¿cierto? Ahí se dan cuenta, vuelvo a lo mismo, realpolitik, es lo que domina el mundo, y finalmente cada país tiene que moverse según sus intereses. Y Qatar, o sea, es la posibilidad que tienen los países europeos, la gran posibilidad, porque tiene mucho gas, mucho. Va a ser realmente la llave que necesitan los países europeos, y como digo, están negociando, entonces que viole los derechos humanos, que haga lo que haga, o no sé. Realmente, entonces Qatar hace así, un detalle. Y tiene el mundial ahí, o sea, ha conseguido todo lo que quiere. Entonces, la guerra de Ucrania ha sido la guinda de la torta, la culminación. Fantástico. Bueno, ahora les quiero dar 2 ejemplos de mundiales muy politizados y que salen, digamos, como ejemplo todo el tiempo, que es el segundo mundial de la historia, que fue el de Italia, de 1934, que se llevó a cabo bajo el gobierno de Benito Mussolini. Aquí se dice que este es el primer ejemplo de sport washing, esto de lavar la cara, de lavar la imagen, y aquí se supone que il Duce esperaba consolidar en esta competición futbolística el éxito de su proyecto nacional fascista. Que es un poco lo que se dice que también pretende Qatar. O sea, es muy distinta la situación, pero en el fondo Qatar también quiere mostrar una cara amable y quiere lavar su imagen, y por eso también se dice que Qatar aplica este sport washing con el Mundial de Fútbol 2022. Ahora, aquí les traje un ejemplo distinto, pero lo encontré interesante porque, bueno, quizás algunos de ustedes que son más antiguos que yo se van a acordar, no lo sé, pero yo no lo sabía, y lo vi, lo encontré en un diario español, que es algo que tiene que ver también con cómo se mezcla lo político con lo deportivo, que es este partido fantasma entre Chile y la Unión Soviética para el Mundial de 1974. El 21 de noviembre del año 73 debía celebrarse un partido entre Chile y la Unión Soviética para las eliminatorias del Mundial. Claro, esto era el 21 de noviembre del año 73. Unas semanas después del 11 de septiembre del año 73. La Unión Soviética no tenía ninguna intención de venir a Chile bajo el gobierno de Pinochet o de la Junta Militar, no iba a venir a jugar con Chile, y no vino. Por lo tanto, Chile jugó un partido sin su contrincante y ganó por walkover y clasificó al Mundial. Y bueno, yo no tenía idea, la verdad, entonces dije, se los voy a traer porque esto, por último, los que no saben, es un poquito de cultura general. Lo encontré increíble, como les digo, lo leí en una página de Relaciones Internacionales española. Encontré que el dato era interesante y que también muestra cómo se relaciona finalmente la política con el deporte. Y el otro ejemplo que sí se saca todo el tiempo, me refiero al caso italiano y también el caso argentino. Argentina celebró también un mundial el año 74, ¿sí? Y ese mundial fue también bajo la dictadura militar de Videla, también muy controvertido. También se dice que fue un verdadero sport washing, donde ahí los militares querían mostrar una cara amable del, digamos, del régimen. Y bueno, y al igual que en el caso italiano, aquí los argentinos ganaron la Copa del Mundo. Así que ahí tenemos otro caso interesante. Perdón, fue el año 78, me equivoqué, dije 74. El mundial fue el 78 y ahí vemos el ganador el año 78. Bueno, este cuadro que se los voy a mandar con la presentación, yo lo encontré interesante, por si a alguien le llegara a interesar, pero aquí lo que se ve son las sedes, desde la primera del Mundial de Uruguay, del año 30, entonces aquí tenemos las sedes con las banderitas, así como Chile el año 62, cuántos países, así el Uruguay fueron 13 países, mucho tiempo fueron 16 países, 24, hasta hoy día Qatar con 32 países, próximo Mundial, que va a ser el 2026, México, Estados Unidos, Canadá, con 48 países, increíble. Y aquí abajo tenemos los ganadores, aquí tenemos Brasil, penta, ¿cierto? Campeón, todos los años que ganó Brasil, Alemania, 4 veces, Italia, 4 veces, Argentina 2, Francia 2, Uruguay, Inglaterra, España.
Entonces, si a alguien le llega a interesar, digamos, este tema, lo puede mirar y ahí lo van a tener el cuadrito, porque encontré que este era muy buen resumen, por si alguien no sabe mucho de cuáles han sido las sedes y los ganadores. Bueno, y este tema da para mucho, y hay muchos casos, muchos ejemplos súper interesantes, en realidad, cómo se relaciona la política con el deporte, pero yo no me voy a extender más, porque me interesa seguir con el llamado soft power o poder blando por parte de Qatar, y cómo Qatar va consiguiendo influir en el mundo a través de distintos instrumentos. Por ejemplo, como les conté hace un rato, Qatar compró el Paris Saint-Germain. Eso ocurrió bastante, o sea, después de ese famoso almuerzo, o muy lueguito, o sea, el año 2011, y ahí tenemos a Nasser Al-Khelaifi, que es muy cercano al gobierno catarí. De hecho, él era deportista, jugador de tenis, nada muy brillante, pero fue compañero de tenis del actual emir. Ahí empezó la amistad, y eso, bueno, le ha permitido hoy día ser un multimillonario, y es presidente del Paris Saint-Germain. Este equipo, él no es dueño, el dueño es el gran fondo soberano catarí, que es el que ha comprado no solamente eso, porque vamos a ver que también este fondo es dueño de, por ejemplo, de una parte del Corte Inglés, de los almacenes Harrods en Londres, de parte también de Volkswagen, de Brookfield, etcétera, etcétera. O sea, Qatar realmente invierte. Lo otro que no les comenté, que a mí al menos me llamó mucho la atención, que es un dato que averigüé ahora, es que Qatar se ha convertido en el mayor inversionista extranjero en Francia. Imagínense. O sea, no hay otro país que invierta más en Francia que Qatar. Imagínense. Bueno, otro instrumento fundamental del poder blando catarí, sobre todo en Medio Oriente, es Al Jazeera, el famoso canal que nació en la década del 90, que es definitivamente el canal más importante en Medio Oriente, además de un nivel impresionante. O sea, es un muy buen canal, es una especie de BBC de Medio Oriente, tiene corresponsales en todas partes, y no sé si han tenido la oportunidad y si de repente se han pegado la lata de ponerlo, porque siempre en el cable está Al Jazeera. Es excelente. Lo que ocurre es que de repente uno se cansará de escuchar en inglés, o no se maneja tanto, pero es un muy buen canal. Y de hecho Al Jazeera ha sido un gran dolor de cabeza para los vecinos de Qatar, porque Al Jazeera es muy crítico, por ejemplo, o da voz a las disidencias de los países, por ejemplo, como Arabia Saudita. De hecho, para las primaveras árabes, donde vimos que los países se levantaron en contra de los dictadores y de los gobiernos autoritarios, Al Jazeera, digamos, como les decía, les dio voz a esos disidentes, y eso hizo enojar a muchos de los vecinos de Qatar, por ejemplo. Pero ese ha sido, digamos, realmente un instrumento muy importante para Qatar. Y Qatar también no solamente tiene Al Jazeera, también tiene canales deportivos que son súper importantes en esta idea, digamos, del poder blando. Otro elemento fundamental, Qatar Airways. Qatar Airways es una línea aérea de bandera fundamental. Esta línea aérea, si mal no recuerdo, en 2015 consiguió convertirse en la mejor del planeta. Hoy tiene más de 150 naves, y también es realmente una embajadora de Qatar en el resto del planeta. También ha auspiciado a muchos clubes deportivos, y eso también es impresionante. No sé si ustedes tienen alguna idea, pero uno muchas veces ve clubes de fútbol europeos, Qatar Foundation o Qatar Airways, o sea, Qatar, o sea, para que uno no se olvide que ese país existe. Y probablemente ahora, después del Mundial, lo vamos a ver situado, y ya vamos a ver qué es, porque probablemente mucha gente no sabía ni siquiera dónde estaba en el mapa, qué era, porque era rico, y hoy día, gracias al Mundial, también culmina este proceso como de conocimiento de este país. Y además de todo este tipo de herramientas, como digo, el poder blando, Qatar se ha preocupado también de ser un país con un rol importante a nivel diplomático. Por ejemplo, todas las conversaciones entre los talibanes y Estados Unidos
para hacer la transición en Afganistán, que bueno, fue un desastre, estoy de acuerdo, pero todas esas conversaciones, ¿dónde se llevaron a cabo? En Doha. O sea, también ha tenido un papel diplomático muy, muy importante Qatar. Y como les comenté también, hay una relación muy importante con Estados Unidos. De hecho, este país, Estados Unidos, tiene la mayor base en Medio Oriente. Una base que estableció ahí después que Arabia Saudita ya decidiera que era too much, porque recuerden que Estados Unidos, cuando libera a Kuwait en la primera guerra del Golfo, ocupó a Arabia Saudita como sede, como base para atacar Kuwait, Irak, pero Arabia Saudita después de un tiempo decidió que ya no más. De hecho, tuvo toda una crítica al interior de Arabia Saudita, entre ellos quizá el más crítico, el mismo Osama Bin Laden. Recuerden que consideraba que los infieles no podían estar ocupando territorio saudí, que es el territorio donde están las dos ciudades santas para el mundo musulmán. Bueno, cuando son, no quiero ocupar la palabra expulsados, porque no sé si es exactamente la correcta, pero cuando se acaba la posibilidad de Estados Unidos de estar en territorio saudita, Qatar ofrece su terreno para eso, y es por ello que Estados Unidos hoy día tiene esta gran base. Y aquí volvemos a este Qatar pragmático, hábil, visionario. Entonces Qatar, imagínense, con esa base, tiene la seguridad ahí, lista. ¿Quién va a atacar Qatar con Estados Unidos cuidándolo? Genial. Y además no es solo Qatar, también tiene una base desde hace poco turca, también están los británicos, pero además es amigo de los iraníes por el tema del gas, entonces tampoco es que esté casado con una zona del mundo que sería Occidente, sino que tiene buenas relaciones con, o por lo menos no malas, relaciones equilibradas con todos sus vecinos. No, son geniales, encuentro yo. Estamos hablando de una base que alberga unos 11.000 efectivos estadounidenses, y, bueno, y aquí es donde se planea y se organiza todas las operaciones que ocurren en esta área del mundo. O sea, Estados Unidos tiene aquí su base de operaciones. Tenemos otra imagen. Bueno, lo que no les conté, que creo que es muy, muy importante, bueno, es este bloqueo que ocurrió el año 2017 por parte de Arabia Saudita y compañía, con Emiratos Árabes, Egipto. Voy a ver un mapa, y con eso ya termino, que es muy importante para que vean cómo realmente Qatar lo ha hecho, porque el mapa acá. Lo llamado el Foro de Cooperación del Golfo, o sea, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, incluso Egipto, todos estos países liderados por Arabia Saudita bloquearon y a Qatar lo culparon de acoger a grupos terroristas y, como les digo, asediaron a Qatar, y Qatar perdió, digamos, su posibilidad de conectarse por tierra con Arabia Saudita y el resto del continente. Y Arabia Saudita pensó que Qatar iba a ceder en todas las condiciones que le ponía porque estaba muy vulnerable, y la verdad que Qatar no cedió. Bueno, ¿qué es lo que a Arabia Saudita no le gustaba? Que Qatar siguiera su política independiente, que tuviera una buena relación con Irán, a propósito de lo que yo les contaba del gas. Arabia Saudita, junto a sus amigotes, digamos, culparon a Qatar de defender el terrorismo, o sea, o de acoger el terrorismo, porque efectivamente sí es cierto, Qatar tiene una política de exportación de su visión de mundo, muy parecido a lo que hace Arabia Saudita, y muchas de las platas que exporta a través de mezquitas, escuelas en el mundo musulmán, también efectivamente financia a los hermanos musulmanes, por ejemplo, y muchas de esas platas llegan a Hamas y a grupos terroristas. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿esto es consciente por parte del gobierno de Qatar o no consciente? Esa es la duda que uno tiene, pero efectivamente muchas platas de Qatar llegan a estos grupos, y de eso se colgó Arabia Saudita y compañía para bloquear a Qatar. Ese bloqueo duró desde el 2017 a noviembre del 2021. Probablemente ahí Arabia Saudita se dio cuenta de que no tenía ningún sentido, que Qatar se las podía ingeniar sin Arabia Saudita,
Y bueno, y también Qatar aprendió que tenía que seguir, digamos, flotando en aguas turbulentas, pero que tampoco le convenía cerrarse y, digamos, mantenerse totalmente aislado de Arabia Saudita, porque, como digo, es su conexión con el continente. Bueno, pero finalmente, y probablemente, yo creo que también Arabia Saudita se dio cuenta de que Qatar podía ingeniársela solo y que Qatar había, o sea, continuaba digamos, introduciéndose en el mundo, que tenía un rol importante en la comunidad internacional, que se acercaba al mundial y que era mucho mejor ser amigo de Qatar que no serlo. Y de hecho, no sé si vieron las imágenes de la inauguración del mundial, donde el presidente de la FIFA estaba al lado del príncipe Bin Salman de Arabia Saudita, el mismo que supuestamente mandó a asesinar a Khashoggi, al periodista turco, ese que mandó a filetear, literalmente, porque fue terrible, pero bueno. A lo que voy es que Arabia Saudita también se tiene que haber puesto pragmático y se dio cuenta de que contra Qatar no puede hacer nada porque tiene un poder económico enorme hoy día y un poder blando y una influencia diplomática que es imposible de debilitar. ¿Mm? Así que yo creo que están muertos de envidia los de Arabia Saudita, pienso. ¿Ah? A ver. ¿Dónde estoy? Aquí.